Bienvenidos todos aquí a este video. Vamos a seguir comentando acerca de lo que pasó en Génesis, en la caída. Seguimos conversando ahora en este momento sobre cómo es que ahora Adán y Eva se dieron cuenta de que habían pecado. Cómo es que Dios llegó a ellos para poder establecer una conversación, a confrontarlos por lo que habían hecho, para que ellos reconozcan su pecaminosidad. Y es interesante aquí, como vamos a notar, que ya desde el versículo 7 empieza cómo ellos mismos pues trataron de cubrir, ¿no? Cómo es que ellos mismos empezaron a experimentar ese pecado, las consecuencias de su pecado, la decisión que habían tomado, pero también íbamos a ver pronto, a partir desde el versículo 13, 14 y 15, cómo es que Dios estaba a punto de rescatarlos de lo que habían hecho. Así que toma tu Biblia para poder juntos estudiar la caída y las consecuencias del pecado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Empezaremos haciendo el análisis desde el versículo 7 y lo vamos a leer Génesis capítulo 3 versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, esto es después de que Eva comió el fruto y le dio también a su esposo Adán. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero es que ellos experimentaron es darse cuenta, abrirse los ojos, es decir, cuando el hecho de que ellos abran sus ojos quiere decir que ahora vieron, empezaron a ver las consecuencias de lo contrario a la perfección. Ellos estaban vestidos de la gloria de Dios y al momento de abrirse los ojos y mirarse cada uno, como dice allí, conocieron que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos, se miraron ahora sí desnudos el uno al otro. Pero esa palabra desnudo implica más que el hecho de no estar cubierto a nada físicamente. Si nosotros observamos en Apocalipsis, el capítulo 3, esta desnudez se le da una característica a una iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que representa obviamente al pueblo de Dios en estos últimos días, a su pueblo que espera la segunda venida de Cristo, que espera ir con el Señor, pues representa ese pueblo o su característica que es la desnudez. Es decir, que Adán y Eva, después de sus consecuencias del pecado, estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos y estaban representando obviamente a la iglesia de la Odisea en el último tiempo. Ahora, ¿cómo? No tanto representando, sino estaban teniendo características de la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿cómo se puede ver eso? ¿Qué hace que que esté desnudo? ¿Qué lo lleva a hacer? Porque uno puede estar desnudo espiritualmente delante de Dios, no tener nada para darle. Entonces, ¿cómo uno busca la solución? Y hay dos formas de buscar la solución. Dios les muestra la solución a partir del versículo 14 para cubrir su desnudez. Pero, hay un pero acá, pero ellos trataron de cubrir esa desnudez por sí mismos. Entonces, el estado laodicense en la pareja del Edén, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo se manifestó esa desnudez? Y dice así, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, ellos para cubrir su desnudez, su estado de miseria como consecuencia del pecado, buscaron alguna manera para solucionar lo que habían perdido. Y eso es muy interesante, buscaron una manera para solucionar lo que ellos mismos habían hecho. Y en vez de buscar la justicia de Dios, ellos experimentaron la justicia propia o caer en la autojustificación. Es decir, como ahora ya no estoy revestido de la gloria de Dios y estoy desnudo, yo puedo arreglar mi desnudez poniéndome las vestiduras que yo quiero. Y eso en el Nuevo Testamento se expresa de otra manera, o en el estado de la Odisea, ¿no? La Odisea estaba desnudo, pero decía que era rico, que no tenía ningún problema. Sin embargo, su estado era de desnudez, es decir, estaba en pecado, no se daba cuenta de que estaba en pecado y por lo tanto, como menciona Pablo, ¿no? Uno puede eh, tratar de arreglar por sí mismo el pecado, pero no se va a poder. Adán y Eva trataron de arreglar por sí mismos el asunto del pecado, pero no pudieron. Se hicieron ropas para cubrir su desnudez y eso obviamente representaba o quiere decir que ellos estaban
tratando de buscar una justicia que viene de ellos mismos. Y en el Nuevo Testamento ese se llama como salvación por las obras, no por la gracia de Dios, sino solamente salvación por obras. De modo que si alguno quiere o piensa en salvarse haciendo, lo único que va a terminar es arruinando más el propósito de salvación que Dios tiene para con esa persona. ¿Por qué? Porque quien pretende salvarse a sí mismo, Dios no puede salvarse, no puede salvarte porque tú ya estás salvándote a ti mismo. Y hay que entender eso, porque algunos piensan que la ayuda no puede venir de Dios. La ayuda para la salvación puede venir de alguien más, de que alguien ore por ti o incluso puede venir de ti mismo. Pero si tú pretendes ayudarte a ti mismo o pretendes pedir ayuda a otro más para tu salvación, el Señor va a ver que en realidad tú no lo necesitas. Tú debes rendirte al Señor para que Él pueda salvarte, para que Él pueda transformar y arreglar lo que tú has hecho, para que Él pueda cubrir tu desnudez con trapos de justicia, como lo menciona el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el mensaje a la Odisea, con esas vestiduras blancas que es la justicia de Cristo. Pero cuando uno peca, obviamente lo primero que hace es tratar de cubrir su pecado, como lo pretendía hacer David, o como en el caso de Abraham, por ejemplo, que el Señor le había prometido un hijo con Sara, pero él, para tratar de ayudar prácticamente al Señor, terminó arruinando la promesa de Dios. A pesar de eso, el Señor le cumplió. Así que yo quiero que tú pienses que todo lo que haces, todo lo que tú pretendes hacer, sea bueno también, que nunca te va a llevar a ser favorecido o digamos a ser salvo, porque la salvación solo es por la gracia de Dios y tú aceptas la salvación que es por la gracia a través de la fe. Y obviamente esa fe sí tiene consecuencias que son buenas obras, porque la fe sin buenas obras está muerta, ¿no? Eso es algo que hay que tener en claro. Entonces, nosotros no debemos buscar las buenas obras como un requisito para la salvación, sino que las buenas obras son el resultado de lo que Dios ya está haciendo en cada uno de nosotros. Pero Adán y Eva lo único que hicieron es vestirse para poder cubrir su pecado, para poder tapar lo que por ellos mismos les era imposible tratar de resolver, y era el problema del pecado. Y miren, se cosieron higueras, obviamente eso representaba la falsa justicia propia o la salvación por las obras. Y el versículo 8 dice que después de eso oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Lo próximo que hicieron estas personas era esconderse. Paso número uno de las consecuencias del pecado, obviamente la autojustificación, la justicia propia, tratar de arreglar por mí mismo el asunto del pecado. Y lo que siguió después es que cuando el Señor los confronta, a ellos no les sirvieron las vestiduras que tuvieron, porque para el Señor, ellos seguían desnudos. Dios los veía como desnudos. Estaban desprovistos de la gracia divina. Estaban desprovistos de la justicia de Dios. Ellos podrían estar bien vestidos con todas las higueras que podrían haberse cosido, pero para el Señor seguían desnudos. Todo lo que nosotros hagamos para tratar de cubrir nuestros pecados nunca va a funcionar, porque delante del Señor seguimos desnudos, si aún no ha habido arrepentimiento. Y el Señor los reconocía a ellos como miserables, como desnudos. Y ellos obviamente al ver, al ver la santidad del Señor, al ver al Señor que venía a buscarlos, ellos tuvieron miedo y se escondieron, a pesar de las vestiduras que tenían. Así que eso es también una clara referencia que cuando nosotros somos, Cristo viene a visitarnos, tal vez tengamos miedo. ¿Saben por qué? Porque la santidad del carácter de Dios, si alguien está en pecado y mira al Señor, obviamente se va a sentir espantado porque no puede estar delante de un Dios santo de pie. Y eso es por el pecado. El pecado es lo que trae ruina, lo que trae tropiezo. Ese es el problema del pecado. El problema del hombre no es todo lo terrenal, el problema del hombre es el pecado. Cuando alguien peca no puede tener paz por más éxito terrenal que tenga. No puede tener paz. Por más vestiduras de hilos, por más buenas obras que haga, si la persona no se ha arrepentido y no ha aceptado a Cristo, no puede tener paz y por lo tanto no hay salvación. Lo increíble aquí es que es Dios quien sale a buscar al hombre.
Es Dios siempre el que toma la iniciativa, porque si fuera por ti mismo, si fuera por Adán y Eva, nunca hubieran llamado al Señor, nunca lo hubieran hecho. Lo primero que hicieron cuando pecaron y se vieron desnudos no fue buscar al Señor, fue ir y arreglar por ellos mismos el asunto que ellos habían cometido. Vieron el detalle de lo que es la primera experiencia de la naturaleza pecaminosa que ellos ya adquirieron, porque cuando estos pecaron, ya tenían una naturaleza pecaminosa y el Señor se la recuerda más adelante en las promesas y las maldiciones que él dicta y sentencia a cada uno, ¿no? Así que hay que entender eso. Y el Señor sale a su encuentro, ¿no? Y el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vieron que es la mujer quien come del fruto primero y después le da al hombre. ¿Por qué el Señor llama primero al hombre y no a la mujer? Esa es una buena pregunta también, porque ahí entran pues las bromas y las discusiones de que fue la mujer, de que fue la mujer, sí, que el hombre hizo caso, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el hombre comió porque decidió poner su amor por Eva por encima del amor que tenía a Dios. Y obviamente eso es idolatría, ¿no? Aunque le queramos llamar otra cosa. Romanticismo, bueno, esa es una filosofía que no va muy acompañada en la Biblia. Es más, el romanticismo no está en la Biblia. Sí está lo que es el amor puro, el amor santo, el amor fraternal. No existe la palabra eros en la Biblia. Sí, el amor fraternal entre esposos y familia, pero no hay especie de romanticismo como lo pintan las novelas, las historias, los cuentos, etcétera, etcétera. No lo hay. Así que el hecho de que Adán haya amado a Eva por encima de amar a Dios, de obedecer a Dios, él obedeció a la voluntad de su mujer, eso se estaba convirtiendo o lo convirtió él en un idólatra, ¿no? Así que siempre va el primer mandamiento, ¿no? Por eso Dios lo recuerda, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y cualquier cosa que está por encima de Dios se convierte en nuestro Dios. Incluso nosotros mismos podemos ser nuestros dioses. De modo que cuando Adán puso a Eva por encima de Dios, ella se había convertido en su diosa para él. Eso es profundo, ¿no? Eso es profundo, porque todo nos lleva a la idolatría. Hay algo muy interesante que si guardamos el primer mandamiento, no tener otros dioses, si nos cuidamos de no tener otros dioses, el resto va a venir por añadidura, los otros 9. Por eso el Señor siempre tenía un pleito cuando Israel se iba a la idolatría, porque había alguien más por encima de él que Israel lo colocaba así, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero miren, Jehová llama al hombre. ¿Por qué lo llama al hombre si él aceptó? Bueno, vamos a entrar a esta lógica. Eva se encontró con la serpiente, Adán no. Adán en toda la plenitud, sin ser seducido, sin ser engañado, decidió comer del fruto. Lo interesante es que Pablo le echa la culpa a Adán. Por el hombre vino el pecado. Él no dice por la mujer, sino dice por el hombre vino el pecado al mundo y y por un hombre también vino la salvación, refiriéndose a Cristo como el postrer Adán o el segundo Adán. El primer Adán vino el pecado y del segundo Adán vino la salvación. Y obviamente se está refiriendo a Adán en este punto. ¿Por qué el hombre? ¿Saben por qué? Bueno, en términos bíblicos, el hombre es el jefe, el sacerdote del hogar. Y esto no es patriarcado, no es machismo, ¿no? Porque la mujer tiene un valor muy fundamental, muy, muy importante también en lo que es el hogar y el matrimonio. Y saben, Dios le dio una mujer a Adán porque el hombre solo sería inútil, ¿no? Sería inútil y necesitaba una mujer para que juntos sean una unidad complementaria y muy hermosa para vivir. Entonces, Dios le pide cuentas a Adán por la esposa. Recordemos que se habían separado en el Edén, ¿no? Ahí la presunción de poder por sí mismos afrontar las situaciones. Sin embargo, fue el hombre, es porque el hombre es ese sacerdote en el hogar, es esa cabeza del hogar. Y cuando digo cabeza no me refiero a que está por encima de todos, sino que se sacrifica por el hogar, así como Cristo se sacrifica por su iglesia. Y eso es lo interesante, por eso primero va él y el hombre pues que prometió amar a su mujer más que a Dios, le echó la culpa a su mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente diciendo en pocas palabras, Señor, para qué nos creas, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 10. Él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo, no tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. En pocas palabras, he pecado.
Y el versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? El Señor ya sabía, ¿no? Ya sabía el asunto. Ahora, ¿por qué el Señor sabía? ¿Recuerdan el dicho del Señor? El día que comas del fruto, morirás. Sin embargo, Adán no le había dicho que había comido del fruto, sino le había dicho, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. De modo que la desnudez está conectado a la muerte. Y eso es interesante porque el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? La desnudez estaba vinculado a la muerte. Cuando alguien aún vive en sus pecados, que representa la desnudez, está condenado a morir. Y tienes que buscar al Señor, tienes que pedirle que Él venga a ti o que Él se acerque a ti. Tienes que pedirle de manera urgente si aún no has confesado tu pecado. Tienes que hacerlo ya, porque el estado en la desnudez que tú estás significa que pronto vas a morir y vas a morir eternamente, así que tienes que pedir auxilio. Y el versículo 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, le hizo un énfasis, o sea, la idónea que tú me diste, me dio del árbol y yo comí. Y Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Al final de todo, pues fue al Señor a quien se le dirigió la responsabilidad. Y a veces uno hace esas cosas hoy en el presente porque tiene una naturaleza pecaminosa y uno puede decir, Señor, ¿por qué me creaste si sabías que voy a ser esta clase de personas? Como si el Señor hubiera tomado las decisiones por ti, ¿no? Si tú has pecado, eres tú el responsable. Y el Señor quería que Adán y Eva se den cuenta de que el pecado fue la responsabilidad de ellos y no la de Dios. Inclusive ni la de Satanás, aunque en esencia fue la de Satanás, ¿no? Porque Satanás, perdón, había tentado, pero él no había inducido a pecarles, no les había puesto ahí en la boca el fruto que no se debía comer. Sin embargo, él fue el tentador, al final todo lo va a pagar él, ¿verdad? Y Eva pues decidió pecar. Entonces, miren, ¿no? Al final la responsabilidad, estas personas se empezaron a echar la culpa, al final que cae la responsabilidad sobre Dios. Y a partir del versículo 14 empieza lo interesante, hermanos. Empieza ya lo bueno, empieza ahora el plan de salvación. Empieza la obra redentora, empieza el pacto de gracia, empieza el pacto eterno a manifestarse en la vida de Adán y Eva. Y esto es, hermano, esto es muy bonito, porque en toda la desgracia que ocurrió en el Edén, hubo buenas noticias. ¿Vieron? En Génesis 3, desde el versículo 1 al versículo 13, tú puedes encontrar al Señor o la tentación. Miren, puedes encontrar la tentación, puedes encontrar la caída, las consecuencias del pecado, el juicio que hace Dios con ellos, y también encuentras la buena noticia. Y recuerden, por un lado, tú vas a ver a Adán y Eva tratando de solucionar el asunto de sus pecados, y por otro lado, vas a ver la solución divina para su pecado, para solucionar el pecado del mundo y el pecado de Adán y Eva. Eso es lo interesante. Así que tienes dos opciones, ¿no? En el otro video vamos a hablar de la solución de Dios para el problema del pecado, pero tienes dos opciones. Solucionar por ti mismo, creyendo que lo vas a lograr, la falsa, el falso evangelio, ¿no? De, de esmerarte para cumplir, para salvarte. Ese es un falso evangelio, porque la salvación es por la gracia, y lo vamos a ver en el otro video. Está por allí, así como hizo Adán, el esmerarte para tratar de cumplir lo que se tiene que cumplir para tratar de solucionar tu pecado por ti mismo, y estás allí, o el Evangelio que vamos a ver en el otro video, sobre cómo Dios dio la solución para arreglar este asunto del problema del pecado. Así que esto es muy interesante, hermanos, pero yo te invito al otro video para poder estudiar ahora desde el versículo 14 hasta prácticamente el versículo 24 y así concluimos con Génesis el capítulo 3. Un libro muy interesante donde cada uno de nosotros pues vamos a entender más el inicio de todo esto, hermanos. A partir de Génesis, el capítulo 3, el versículo 14, el mundo, a través de Adán y Eva, iba a conocer cuál es el maravilloso amor de Dios. Recuerden que en el cielo aún los ángeles estaban expectando qué es lo que pasaría en la tierra, qué es lo que estaba haciendo aquí ya Satanás. Estaban expectando. Y al momento de escuchar la promesa de Génesis 3:15, todo el cielo se maravilló porque se había dado la promesa de un redentor,
Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video para hablar de ese Redentor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.